Y leemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro el evangelio que os he predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor bendiga su palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Muy bien, tenemos entonces, hermanos, la lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19, hasta el final. Dice así la palabra de Dios. San Lucas 16 y 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Una lectura impresionante. Cada vez que uno la lee, ve una revelación. Hay muchos que, a mi modo de ver, tienen el error de poner que es una parábola, pero muy pocas veces el Señor entró en el tema del más allá, salvo decir: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y ese es el más allá, ¿verdad? Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, o no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es algo que el Señor habla del más allá. Y en Mateo capítulo 24 también habla del juicio, aunque hay varios juicios. Pero cuando él habla de la palabra eterna y eternidad, se habla de un momento que una vez que tú pases el umbral de esta tierra, de esta vida, pues lo que hiciste, ahí quedó. Hay un himno que sí engloba muy bien las palabras de el Evangelio cuando dice: 2 únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí,
tendrá su eternidad. No hay chance para arrepentirse en el más allá. Bueno, habrá toda una eternidad, que hago mal en decir toda y una, porque esas palabras no caben en la extensión de la mención eternidad. Una vez que la persona escoge su vida acá, su destino, acepta o rechaza el don de salvación, ya no hay marcha atrás. No existe ningún tipo de lugar intermedio ni purgatorio. De hecho, ya la Iglesia Católica lo abolió porque se dio cuenta que era insostenible, pero muchas personas todavía creen que pueden tener una segunda oportunidad, o pensar, no, Dios, después que yo me vaya, Dios es tan bueno, Él no me va a castigar. Él no va a tener, el pulso de castigar a una de sus criaturitas. Pero es que Dios ya hizo lo que tenía que hacer para buscar reconciliar consigo al mundo, y esto lo hizo a través de Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que, hermano, hermana, alégrese en la decisión que usted tomó hace unos días, hace años, cuando usted decidió entregar su vida al Señor y mantener su fe de seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo mejor que puede existir. Es la garantía de la vida eterna. Y no consiste en que tú seas bueno. No, para nada. No hay tiempo para ser bueno, y ninguno hay bueno, sino solo Dios, como hablamos el domingo pasado. El hombre es salvo exclusivamente por fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que esta no es una parábola. Estoy convencido que es una historia real que Cristo toma. En ninguna parábola que yo sepa, el Señor menciona nombres propios. Y aquí Él habla de Lázaro. No es el mismo Lázaro, hermano de Marta y María. Es otro Lázaro. Yo les eché el cuento una vez que fui invitado a ayudar a una familia que tenía un velorio de una persona que estaban velando. Y pues yo leí en Lucas 11 de la historia de Lázaro. Y cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, todo el mundo vio el féretro. El tipo se llamaba Lázaro. Porque es que todo el mundo se llama Lázaro. Entonces, pero el nombre Lázaro, hermano, significa, es una contracción de Zacarías. Lázaro, Zacarías. Y ese Lázaro o Zacarías quiere decir, Jehová es mi ayuda. Entonces es como un poco contrastante. Y la gente puede pensar, si Jehová era su ayuda, ¿por qué andaba así mendigando en la pobreza extrema? Pero es que Dios te salva en cuerpo y alma, pero lo principal es tu alma. Y no necesariamente la bendición de Dios incluye riquezas, no necesariamente. Así que todo el falso evangelio de la prosperidad se cae, porque la Biblia no habla de riquezas terrenales. Es más, no las condena, pero dice que es una aliciente o un modo de alejarte de Dios, porque el hombre pone su mirada en las riquezas. Mire, nosotros no somos ricos. Bueno, hay algunos que son ricos escondidos por ahí. No somos ricos, y sin embargo las pequeñas cosas que tenemos nos alejan del Señor. ¿Es verdad o es mentira? Pequeñas cosas sin ser ricos. Imagínense que tengamos dinero. Mira, Señor, dame más dinero para ser más fiel. No, con lo poco que tienes y no lo eres. Bueno, pero vamos a ver algunos de los cuadros que usamos en la clase bíblica, que a mí me gusta ponerlos, y a algunos, el pastor le gusta poner cuadritos, pero nos da la ilustración, ¿verdad? Este es uno de los cuadros que se pintan de aquel hombre. Dice la palabra de Dios, había un hombre rico. No había duda de que era rico, porque da la característica, se vestía de púrpura y de lino fino. Eso eran telas que eran altamente costosas. Era el salario de un obrero, una frazada, un vestido de lino. Un salario completo de un año. Y se hacía, y no es que hacía un bonche, una fiesta de vez en cuando, la graduación del hijo, en la avenida, el matrimonio de sus hijos, lo que sea. Dice la Biblia que hacía cada día
banquetes, y no hacía banqueticos tontos, con esplendidez. Entonces nos da la idea de lo tremendo que era aquella riqueza de aquel hombre. Él estaba pasándola bien. Lamentablemente no se está criticando la riqueza, como dije, pero la riqueza siempre o generalmente es una manera o una excusa que el hombre toma para desviarle de las cosas de Dios, porque ponen la mirada en las cosas de la tierra. Y vimos el caso del joven rico, ¿se acuerdan? El domingo pasado, donde él vino al Señor muy confiado y furundo de que el Señor, lo que me falta es confirmar qué es lo que debo hacer para dar la vida eterna. Y el Señor, bueno, al final le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Le dieron en el punto débil. Él se fue porque tenía muchas riquezas, y ahí es donde Cristo dijo, cuán difícilmente entrará un rico en los cielos, en el reino de los cielos. Ese es como un camello entrar por el ojo de una aguja. Y hablamos que esa era una expresión de una puerta pequeña y que costaba muchísimo que un camello entrase por ella. Y nuestra pregunta o reflexión de esto, hermanos, aunque no tengamos riquezas, estamos nosotros enfocándonos en las cosas que Dios nos ha dado, que es irónico que lo que el Señor nos da sea el instrumento que el enemigo muchas veces usa para desviarnos del Señor. Por supuesto, el que es creyente, lo que va a tener es, digamos, en el tribunal de Cristo, va a tener muchas faltas de bendición, va a tener disminución en el poder de presentar el Evangelio, puede tener una vida no de gozo pleno, porque no sigue y obedece al Señor, y tendrá su situación con el Señor, ¿verdad? Eso es algo personal. Pero ahora, como creyentes, ¿qué podemos nosotros ver y aprender de este hombre? Bueno, hay varias preguntas que yo tengo, voy a compartir con ustedes acá, pero lo primero es ver acá, este hombre se vestía de púrpura, vemos un poquito la excelencia de lo que le servían, no había ventiladores, pero habían siervos que estaban constantemente quitando los zancudos, quitando los mosquitos, etcétera, y ahí no se ve, pero seguramente tenía un séquito de gente que le buscaba, porque los ricos tienen muchos amigos. Pero quiten la riqueza para que usted vea cómo queda, como el hijo pródigo, que eso está por ahí también pendiente. Luego tenemos al mendigo, dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Tal vez estaba leproso, no lo sabemos, o puede ser llagas precisamente de caminar, de estar expuesto al sol, etcétera, porque los perros venían y le lamían las llagas, pero posiblemente no era la lepra, porque estuviera entonces sacado totalmente de aquel lugar. Lo cierto es que el hombre estaba obvio, porque estaba donde estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Lo que aquí tenemos y por lo cual el rico se perdió, no es porque no hacía buenas obras, es porque no mostraba ningún tipo de amor de Dios que le transformara para servir a los demás. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, cuando vemos esta escritura. La conclusión más rápida es que, bueno, él no hacía buenas obras, él no ayudaba a el mendigo, no, aunque no lo trataba mal, era la tremenda indiferencia, estaba sentado allá, y dice que versículo 21, nadie le llevaba comida. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es decir, que él no tenía la compasión de aquel hombre. En otras palabras, aquel hombre no tenía un corazón transformado por Dios, aunque tenía conocimiento. Yo estoy seguro, era un religioso. Llama la atención que una vez yo lo vi cuando estaba pequeño, yo con mi papá nos gustaba ver las películas vaqueras, y había una cosa interesantísima, que los vaqueros, los villanos, eran los que citaban la Biblia. Usted no se ha puesto a ver, si veía películas, los tipos malos son los que tienen la sabiduría de citar la Biblia.
De alguna manera el enemigo intenta, inclusive por Hollywood, burlarse de la palabra de Dios. Pero los malos conocen la palabra de Dios. El asunto está, hermanos, es que tenemos la palabra de Dios para citarla o la aplicamos. Él no la aplicó, obviamente. Aquel hombre estaba sentado con necesidad y no hizo nada. Para mayor información, busqué la parte de Santiago, la carta, donde dice que vemos a un hombre con necesidad y decimos, anda, bueno, aliméntate y tan, y con la mano aquí metida en el bolsillo, no le damos nada. Eso es una hipocresía. Nosotros debemos estar dispuestos a ayudar al prójimo, porque eso demuestra, no que, ay, voy a hacer buenas obras para que los demás me vean, demuestra que tienes un corazón transformado de ayudar a los demás. Amén. Aquí estaba el pobre hombre lleno de llagas, y ahí están los perros, ansiaba saciarse las migajas, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Resulta que el versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo, así, plano y liso, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, la expresión el seno de Abraham y todo lo que vemos allí era una figura del paraíso, era el paraíso y Dios como el seno de Abraham, como el mismo Abraham, padre Abraham, era la figura más que los judíos tenían. Y aquel hombre obviamente era judío también. Y el mendigo muere. Y no se nos dice más nada, sino que los ángeles vinieron a buscarlo. Pero dice que murió el rico, en el mismo versículo 22. Y murió también el rico, pero hay otra cosa que se le añade. Y fue sepultado. Claro, era un hombre rico. Pero del mendigo no se dice nada. Muy posiblemente lo echaron en el basurero, que en aquel tiempo era el Gehenna, que era un sitio del basurero municipal, era un tremendo valle. Nosotros lo vimos, claro, ahora hay urbanización allí, pero era el valle de Megido, que le llaman, donde Jesús muchas veces agarró, porque había un fuego constante allí para quemar la basura, los animales muertos, y los mendigos los tiraban allí. Entonces Cristo lo agarró para hablar del fuego que nunca perece. El fuego que nunca perece, y tomó como ejemplo el Gehenna o el valle de Gihón. Disculpen. Pero entonces aquel hombre fue echado así como un perro, pero su alma despertó en consolación. Aquel rico con todas las pompas y delicias y digamos el lujo de aquellos, ¿han visto ustedes en algún velorio cuando esas urnas son pero preciosas? Y tú dices que pérdida de dinero, eso se va para la tierra, ¿verdad? Antes era un cajón que echaban, pero bueno, la gente, y son urnas carísimas. Bueno, ¿qué es lo que logras con eso? Eso se va a pudrir, se va a buscar, salir gusanos de allí, una cosa hasta bonita, hermosa. Pero bueno, el hombre quiere hasta el último momento mostrar su fastuosidad. Aquel hombre fue y tuvo un velorio tremendo. Oh, y la gente diría, qué gran hombre fue, qué tremendo. Hasta permitía que el mendigo estuviera en la puerta de su casa. Pero aquel hombre tenía conocimiento de la Biblia porque él alzó sus ojos estando en tormentos. Y ahí está una impresión de lo que es en el Hades. La palabra Hades es equivalente a la palabra Seol o Sheol en el hebreo, que tiene dos significados. Algunos judíos le llamaban para el lugar de los muertos y pensaban en ellos como el sepulcro. Sobre todo los saduceos, que no creían en la resurrección de nada, eso era el cajón. Pero la Biblia habla de un más allá, el lugar de los muertos, y este Hades es el equivalente al Seol, que es el lugar de los muertos. Jesucristo estuvo en el Seol, y él dijo en el Salmo, no recuerdo cuál salmo, él decía, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo cobre corrupción. Cristo en un sentido estuvo en el Seol porque su cuerpo estuvo en la tumba, pero mientras tanto Él no estuvo allí. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 que Él
Dicen algunos, y yo todavía no tengo bien el criterio, pero no tengo otro donde agarrarme y creo que está la más seguro, que Cristo, Él llevó cautiva la cautividad de los que estaban, los salvos del Antiguo Testamento, que estaban en el paraíso. Y en el paraíso había una cima. Esa cima es con S. Esa cima con S es un gran voladero. Cima con C es una montaña. Pero este era un gran voladero inalcanzable e intraspasable, que lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que en el Hades, en el lugar de los muertos, en tormento, Él alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, las preguntas que yo tengo acá son las siguientes. Las preguntas que yo tengo son las siguientes. ¿Qué el hombre piensa acerca del futuro? Mucha gente dice, no, yo me muero y ya se acabó todo. Después que yo muera, se acabó todo. Por ahí estábamos escuchando no sé cómo se llama, un iPod un pod, de alguien que dijo que cuando tienes cierta edad ya sabes que, bueno, disfruta todo lo que tienes porque ya te vas a morir. ¡Qué triste! Claro, lo primero que disfruta lo que tiene, sí, eso hay que hacerlo de todas maneras. El creyente tiene que gozarse en cualquier etapa de sus vidas, pero hay un momento en que va a salir de la escena de esta vida. Eso es, pero tan seguro como tu nombre. Ahora, en esta época, yo creo que nosotros tenemos una esperanza que no tenían tanto. Bueno, lo tenía el apóstol Pablo, porque para él la segunda venida de Cristo era una cosa inminente, y se llama la inminencia de la venida de Cristo. Él creía que Cristo iba a venir en cualquier momento y él hablaba en primera persona. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, pues no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Él se incluía. Ahora ya han pasado más de 2000 años. Y el apóstol también escribió en Romanos, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cuando usted creyó, bueno, ahora está más cerquita su salvación. El día de nuestra redención se ha acercado, hermanos. Por eso nosotros debemos estar alzando nuestras cabezas, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y debemos ser fieles de predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Contrario a lo que la gente pueda pensar, no, al final la gente va a venir más a Cristo. Eso oramos. Pero cada vez el interés en el Evangelio va a ser menor. Porque la gente está enviciada, está enfocada, y lo digo con tristeza, aún nosotros como creyentes nos enfocamos más en las cosas del mundo que en las cosas del Señor. Pero cada vez menos van a haber intereses. Yo oro porque estas sillas, estos locales se llenen, pero me gozo en las que ya están llenas. Amén. Pero son cosas que debemos hacer, hermanos. Si el salmista en el salmo que leímos, el 27, decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová. Que digamos, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que me haga predicador de las naciones, me haga traer personas, que me ayude a tener la Biblia abierta, a predicar a Cristo, aunque no sea un teólogo. Tú no necesitas ser teólogo ni teóloga para predicar a Cristo. Aquel ciego decía, mire, ustedes no saben que este Jesús quién es, pero yo lo que sé es que antes era ciego y ahora veo. Usted puede decir, antes yo estaba perdida, y ahora soy salvo. No, pero es que la teología, no me vengas con teología rara. Cristo es poderoso y me salvó, yo lo sentí en mi vida. Y nadie puede anular tu testimonio. Amén. No se nos dice la vida de aquel hombre, pero la primera pregunta entonces es, ¿qué del futuro? ¿Qué del futuro? Mire, se dice que las cuestiones acerca del futuro siempre han sido de interés. La gente piensa que la Biblia no habla tanto del futuro y resulta que el 25% del contenido bíblico es escatológico, es decir, habla del futuro. Es decir, 25 versículos de cada 100 hablan del futuro. El Evangelio es prácticamente futurista.
El que en él cree tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ya tiene vida eterna. La población de Estados Unidos, de los 345 millones, se dice que un 18% de las personas indican que el final de la vida y el más allá es un tema de relevancia profunda. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y hay científicos que dan cuestiones, hablan de que hay actividad cerebral después de la muerte. Hay algunos que han documentado casos en los encuentros cercanos con la muerte, lo que llaman SM, personas que de repente mueren clínicamente y de repente vienen pero más asustados como que si hubiesen visto un espanto. Vuelven. Y hay casos documentados de personas que de alguna manera, y yo no sé cómo, pero han estado en el umbral de la muerte y han visto la cosa. Inclusive hay gente que ha visto el infierno y después se lo han mandado para atrás. Vaya y testifique. Hay personas que han visto desde lejos el pabellón de los doctores operando y todo, y se ven que se han ido. Hay creyentes que dan testimonio de una luz, de un sitio demasiado hermoso que no pueden hablarlo, y nos recuerda lo que el apóstol Pablo decía, que él fue y estuvo, no sabe si en la carne o físicamente, en el tercer cielo, donde está el paraíso. Y ese es otro punto, porque aquí habla que el paraíso estaba en el lugar de abajo, donde estaba el Hades, estaba el paraíso. Pero cuando Cristo vino y resucitó, Él tomó cautiva la cautividad que se entiende en los salvos del paraíso en el Antiguo Testamento y los llevó al cielo. Ahora nosotros, cada uno de los que va a morir y vamos a morir, vamos a ser trasladados a un lugar de primera clase, que es el paraíso. No es el sitio final, no es el sitio de las mansiones celestiales eternas, porque esas vendrán después que las cosas hayan pasado. Pero vamos a estar en pleno gozo. El apóstol lo habla en Corintios, de que estar ausentes del cuerpo y presente en el Señor. Entonces, en el futuro sí hay muchas cosas, hermano. Ahora, nosotros no sabemos qué encierra el futuro. ¿Tú lo sabes, Claudia? ¿Qué encierra el futuro? ¿Tú lo sabes, Héctor? No, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es quién encierra el futuro. Y eso es lo importante. El apóstol Pablo lo decía más o menos con otras palabras. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Entonces nuestra confianza radica en el Señor, no en una religión, no es que sea evangélico, no, que soy creyente en Cristo y Él me sostiene. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra. En Él no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Así que no hay nada más popular, no es una parábola. Ahora, la otra pregunta es, ¿sobrevivimos después de la muerte? ¿Hay otra vida? Lo hemos dicho ya. El hombre se rebela contra la idea de morir y que todo se acabe para él. El hombre rebelde y el hombre ateo, le es más fácil decir, no, no hay Dios. Ahora viviendo, no hay Dios. ¿Sabe por qué? Pues es una manera elegante de no tener que rendir cuentas a Dios durante su vida. Hacer las cosas que le da la gana, hacer y deshacer, porque no hay nada más allá. Más comamos y bebamos que mañana moriremos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que del futuro hay otra vida. Isaías capítulo 1 nos dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mire, hasta el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, el perro conoce a su amo también. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí está dirigido a Israel, pero por aplicación es todo el mundo. Dios ha dado bendición a los hombres, Dios ha dado conocimiento a los hombres, Dios ha dado todo lo que el hombre necesita, hasta el aire. No lo tienes que pagar, Dios te lo da. Pero dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás.
¿Es acaso esa la condición de algunos acá? Y en el versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. A propósito, aquel mendigo estaba cubierto de llagas. Algunos pudieran pensar, ese hombre tiene la maldición de Dios por estar así. Es más, por la parte de la Biblia, ese está lleno de llagas, eso representa el pecado, pero el hombre tenía su alma limpia, porque había puesto su confianza en aquel que había prometido vida eterna. Aunque Cristo no se había revelado como tal, las personas que confiaban en Dios en el Antiguo Testamento es porque creían en un sacrificio que Dios había dicho para quitar el pecado, y sabían que eran pecadores y confiaban en Dios, y eso es el Evangelio pre-Nuevo Testamentario. Así que, ¿qué contribución da a la historia? Esta historia se la pregunta, bueno, que los cuerpos muertos de ambos quedaron en esta tierra, tanto el rico como el mendigo quedaron en esta tierra, los cuerpos, uno tirado tal vez en el lugar del basurero y otro en un sepulcro que quién sabe dónde, que todavía usted lo ve en Israel, hay sepulcros de gente precisamente del monte Sión, del monte de los Olivos, a la entrada oriental de Jerusalén, donde dice la Escritura que Cristo entrará. Pues los otomanos cerraron esa puerta, la sellaron en el siglo 6 después de Cristo, para evitar que Cristo entrara por ahí. Qué estupidez, ¿verdad? ¿Y sabe qué más hicieron? Construyeron un cementerio que desde el monte de los Olivos hasta la entrada oriental, donde usted se para ahí, ve esa cantidad de tumbas. ¿Para qué? Porque el Mesías no se puede contaminar con los muertos. ¿Cómo si Cristo le va para eso? Cuando venga usted va a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a sentir, vamos a estar no sé dónde, pero vamos a verlo. Que eso se va a derrumbar, porque Cristo tiene que entrar por ahí. Pero están los sepulcros de esas personas. ¿Quién quita que alguno de esos sepulcros, o por ahí cerca estaba el sepulcro de este hombre? Lo otro es, si sobrevivimos tras la muerte. Bueno, el apóstol Pablo decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es decir, de morir, pero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él decía, concha, yo tengo ganas de irme, tengo ganas de morirme para estar con Cristo, pero ustedes todavía me necesitan. Imagínate el corazón de aquel hombre, que para él la muerte simplemente era una puerta de acá, voy para el otro lado, ya me toca el descanso, ya me toca el descanso. Y él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y va a ser ganancia porque va a estar el sepulcro eternamente dormido. No existe el sueño del alma, no existe. El sueño del cuerpo sí, porque la gente le dice que parece que estuviera durmiendo, porque cuando uno se muere, y cierra los ojitos, ¿verdad? Y la gente está durmiendo, ese es el cuerpo, pero el alma está activa en algún lugar de la eternidad. Si estuvo con Cristo, si reconoció a Cristo como Señor y Salvador, está en la presencia del Señor. Por eso nosotros en los velorios de nuestros amados, nos duele, claro que sí, pero hasta cantamos. Y alguna gente dice, los dominicanos, pero ven acá, ¿tú estás loco? Cantando aquí en un velorio. Nosotros cantamos porque aunque nos duele, sabemos que esa persona está mejor que nosotros, está en la presencia del Señor. Ahora, qué triste es estar en el velorio de uno que no se sabe si aceptó a Cristo. El fin de los tales será perdición, excluidos de la presencia de Dios y la gloria de su poder. Vi una noticia del señor Graham, el hijo de Billy Graham, ¿verdad? ¿Cómo se llama él? Franklin, yeah, thank you. Franklin escribe, se fue compatriota. Una señora de 57 años se fue a Suiza, pagó no sé cuánto en una clínica de eutanasia. No sé si lo vieron. ¿Para qué? ¿Para que la mataran? Entonces él dice, el mundo está loco. En vez de nosotros buscar la vida, buscamos los médicos que se suponen que es para extender la vida, para que te la quitan y le pagas. Es una locura. Y él dice muy responsablemente, lamentablemente el fin de los tales será perdición, estará excluida de la presencia de Dios y la gloria de su poder para siempre. Un cristiano no puede estar buscando la muerte. Esa persona, esa muchacha demostró con su actividad, con su actitud, de que, bueno, no tenía a Cristo.
En el Hades alzó sus ojos. Mire las características de esto. Él, después que muere y que es sepultado, dice que fue sepultado, versículo 23, alzó sus ojos, estaba en tormentos, sintió, vio de lejos, tenía capacidad de ver, dio voces y habló, coordinó con pensamientos, pidió al padre Abraham, sintió un ardor tan grande en su alma o en su ser incorpóreo, porque no tenía cuerpo, pero tenía sentimientos. Por eso nosotros somos almas con cuerpo. Cuando este cuerpo se deshace, nosotros seguimos existiendo, somos eternos. Y este hombre estaba en la eternidad, pero con todas las facultades. Podía sentir, podía ver, hasta tal vez podía hasta oler. Sentía tanta tormento que él dijo, obvio de allá, envía a Lázaro, precisamente a Lázaro, a quien nunca ayudaste, para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Qué consuelo iba a sentir con eso? Y refresque su lengua. Él sentía que tenía en su ser sus partes y no las tenía. Era simplemente un alma incorpórea. Pero él sentía el tormento tan grande. Es decir, que el alma es el asiento de las emociones y ese sentía totalmente todo lo que estaba pasando allí. Si usted lo lee, hermanos, eso es algo bien serio, bien terrible. Es la situación de un alma que parte de aquí sin Cristo. Y esto nos debería a nosotros animar a predicar el evangelio para evitar que la gente diariamente se vaya al infierno. No sé cuál fue la última estadística que leí, que más de 1 millón de personas que mueren diariamente se pierden en la eternidad. Y a veces nos enteramos, fulanito, un familiar, caramba, pasó a la eternidad, se fue. Cuando yo vuelva a Venezuela, tengo que tener prudencia porque empiezo a preguntar por gente que ya no está. Y Endrina me dijo, no te pongas a preguntar porque no sabes si se fue. Se van. Gloria a Dios si son salvos. Ahorita se fue una prima también, se fue. Sabemos por lo que vemos en su vida que era creyente y eso nos anima, nos tranquiliza. Pero ¿qué de tu alma? Grande promesa, oh pecador, creyendo en Cristo por tu Salvador. La vida se pasa, el fin viene ya. ¿Y qué de tu alma? ¿A dónde irá? Estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Cuando usted, si es creyente, muera, el cuerpo va a quedar allí. Se lo pudre, se lo comen los gusanos. Pero su alma, usted va a estar presente en el Señor. Eso es lo mejor que puede haber. Ahora, cuando Cristo venga, ese cuerpo va a ser resucitado y usted va a ser incorporado, pero un cuerpo modificado. No al cuerpo así feito que yo tenía ahorita. Es un cuerpo glorificado. Pero lo que sé es que yo voy a conocer cómo fui conocido. 2, ¿qué sucede en la muerte? ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Bueno, dice en el versículo 14 de Hebreos capítulo 1 que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles acampan alrededor. Bueno, yo tengo la idea de que ese es el Señor, porque dice el ángel de Jehová es el Señor, Él está con nosotros. Pero son los espíritus ministradores, los ángeles están alrededor de nosotros. Hay muchos hermanos que han dicho, bueno, mira, tal y tal persona después se desapareció y me hizo este bien. Son ángeles que pasaron. Y no lo sabemos. En Hebreos dice que unos sin saber hospedaron ángeles. Sí, hermano, no lo sabemos. Mira lo que dice en 2 Corintios. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, o no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en ese tercer cielo, fuera del cuerpo, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es permitido expresar. En el cielo, hermano, eso es tan hermoso que no se puede expresar. El apóstol no pudo, no hay palabras terrenales para expresar la belleza, el sentir del cielo cuando estemos en su presencia. Amén. Y eso lo logró el Señor y está preparándolo aún. Él dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea que Él no va a mentir. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, ahí está, la venida del Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza del creyente. Bueno, hay mucho por qué alegrarse, hay mucho por qué estar alegre y gozoso. Por eso la salvación incluye en el fruto del Espíritu Santo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley, no hay nada que vaya en contra de eso. El enemigo nos quiere quitar esa paz. Él quiere robarte la paz. ¿Sabes con qué? Tú tienes una paz sobrenatural que excede todo conocimiento, que es celestial, espiritual. Y Él quiere quitarte la paz por cosas personales, terrenales. Imagínate tú, está en desventaja. Dígale así, mire, ay, váyase para allá. Yo confío en el Señor. Yo sé en quién he creído. Ahí está lo que yo cité allá en Efesios, no lo voy a decir. Cuando Cristo vino y resucitó, muchos creen y creemos que Él tomó cautivo a esos salvos del Antiguo Testamento y lo llevó al paraíso donde está ahora en el cielo. Porque hubo un cambio definitivo. Cuando Cristo estaba muriendo, le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El 4, ¿nos conoceremos unos a otros en la vida? ¿Qué creen ustedes? Bueno, mire aquí, la mujer de un hermano en Cristo le dijo, oye, vamos a vernos en el cielo otra vez, vamos a ser marido y mujer, nos vamos a conocer. Y él le dijo, oye querida, nos conocemos aquí, el cielo será de gozo y disfrute, no la extensión de esta agonía. Ay, no, es demasiado tampoco ya, ¿no? Tampoco así. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Mire, hermanos, nosotros vamos a conocer. Si esto estaba una grande cima, él podía ver a los que estaban allá, pero nadie podía pasar, eso cambió. Pero en cuanto a que si podemos conocer, bueno, él conocía a Lázaro en la muerte y sabía quién era. Al padre Abraham, o sea, por las escrituras, sabía que era, y padre Abraham había muerto muchísimos años atrás. Y este hombre, este rico, tenía conocimiento de la Biblia y sabía, estuvo lleno de un conocimiento especial de que conocía. Bueno, Pedro, cuando vio la transfiguración del Señor Jesús, él conoció a Elías y a Moisés, que habían muerto miles de años atrás. Y él, bueno, es para nosotros que estemos acá, vamos a hacer una enramada, una para ti, una para Moisés, una para Elías. ¿Quién le dijo que era Elías? Por la barba larga. ¿Qué vas a saber? Todos tenían barba. Entonces sí, vamos a ser llenos de un conocimiento que vamos a conocer a nuestros familiares, pero vamos a conocer a los profetas. Así que lea Ageo, lea Miqueas, Nahum. ¿Cuáles son esos? Son profetas que están ahí, léalos. Para que cuando llegue allá, si le hace pregunta, usted sepa. No, yo leí, sí, claro que lo leí, ¿verdad? Y vamos a conocer lo más precioso. Es que, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a conocerle. Vamos a ver cara a cara a nuestro bendito Salvador. Ahorita no importa, ¿sabe por qué? Porque no importa cómo era el Señor, si era de barba, si era chiquito, si era alto, si era fornido, si era moreno, si era ojos azules o si era de la tez oriental de aquellos entonces. No importa. Lo importante es que Él murió por mí, me salvó y viene a buscarme, amén. Pero en los cielos yo le veré tal como Él es. Es una emoción tan grande esperar a la venida del Señor. Hay un himno que dice, Cristo viene otra vez, ojalá fuera hoy. Así que no hay tiempo para estar triste, hermano, no hay tiempo para estar deprimido, no hay tiempo para estar combatiendo con las cosas del mundo que nos quiten y nos roben el gozo y la paz. Conseguirá un ángel a una persona resucitada, enviada de vuelta, porque él dice, Padre Abraham, si es posible, por favor, te ruego que envíes a la casa de mi padre. Esto nos quiere decir que no había para él ninguna pizca de oportunidad de salvación, porque si estaba en tormento, ¿qué es lo primero que va a hacer? Ay, sácame de aquí, Señor. Primero él dijo, por lo menos una agüita aquí para refrescar. Le fue negada. Y después dijo, bueno, predícale a mis hermanos. Ahora sí te vas a ocupar de tus hermanos.
Ahora sí te va a... ¿Sabes qué? Los que se mueren en Cristo no tienen tiempo. Y quítese de la mente, y esto corrijo un error doctrinal que puede haber. Ay, mi abuelita está desde allá orgullosa de mí. ¿Qué abuelita que va a estar orgullosa de ti? Si estuvo orgullosa cuando estuvo acá, sí, claro que sí. Pero en el cielo, ¿tú crees que va a estar acordándose de ti para sentirse? No, ella está demasiado ocupada a los pies del Señor. No va a tener tiempo de eso. Y en cuanto a Hebreos capítulo 11, que tenemos tan grande nube de testigos alrededor nuestro, esa es otra cosa que no voy a explicarlo ahorita. Pero lo que sí le puedo decir es que en el cielo usted no tendrá, o sea, todo su tiempo va a ser para alabar eternamente a aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Así que no hay abuelita, ni mi papá, ni mi hermanito, ni mi familiar, ni mi tía que me está viendo desde el cielo. No, Señor, no hay nadie que te está viendo desde el cielo. Tampoco. Eso es Juan Luis Guerra, ¿no? Que canta eso. Bueno, en resumen, número 1, aquel hombre, el rico, se despertó. Oh, envía a Lázaro. ¿Pero qué se le dijo? Él dijo, tengo 5 hermanos, a fin de que le testifiques, para que no vengan ellos a este lugar de tormento. Allá se convirtió en misionero. Es que en el infierno todo el mundo va a ser misionero, va a tener el corazón más grande, va a querer ayudar a todo el mundo, porque ya no tiene escapatoria. Pero sabe que algunos lo comparan de los 5 continentes, etcétera. Pero el asunto está en que él dice, tiene, y esto es algo que a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero yo me di cuenta anoche. Dice, porque tengo 5 hermanos. Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Es decir, tienen la Biblia. Que ellos escuchen la Biblia allá en la tierra de los vivientes, donde tú tuviste y no la escuchaste. Pero tiene la osadía del versículo 30, ¿cómo empieza? Entonces dijo, no, padre Abraham. O sea, su estilo de vida durante su existencia fue de decirle no a Dios. Pues en el infierno todavía lo hace. No, padre Abraham. Pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. En otras palabras, envíame a mí. Tú sabes, envíame a mí como los muertos y me le aparezco para que ellos crean. Y el padre Abraham le dijo, mira, no creerán. Si no oyen, si fuera alguno entre los muertos, no se arrepentirán. Dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantarán de los muertos. Y usted dirá, wow, pero eso es muy fuerte. Lo vemos hoy en día. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, resucitó poderosamente y no hay nadie que haya probado que Cristo no resucitó. Y todavía hay gente que vive así. Después te oigo. Festo, el excelentísimo, enfrente del apóstol Pablo, él dice, ay, cuando yo de la resurrección, ya te oiremos. Pablo, las muchas letras te vuelven tostado. Bueno, esa es la versión mía, dice, te vuelven loco. Hoy en día, tú predicas el evangelio, se burlan en tu cara, pero siéntete privilegiado de estar en ese momento digno de los padecimientos de Cristo, donde se burlan de ti. Cristo resucitó entre los muertos, eso es locura. Mi hermano leyó hoy, Ernesto leyó precisamente hoy, de que es locura los que se pierden, la locura de la cruz, la locura de la resurrección. Cristo viene pronto a buscarnos. Amén. Esto ya terminar, estos que están aquí. Este señor rico, él se despertó a las verdades eternas. ¿Pero qué? Demasiado tarde. Ya estaba en el infierno. 2, vio su propio peligro, pero demasiado tarde. 3, oró, Padre tal, pero demasiado tarde. 4, se preocupó por la salvación de sus parientes, pero demasiado tarde. Y eso es para nosotros hoy en día. Ahorita nosotros tenemos ese demasiado tarde, no está, porque tenemos el tiempo, predicar a los nuestros. Así que decimos amén a esto.